bienvenido una vez más a mi devocional en casa. Esperamos que el mensaje que trae Dios hoy para ti, el consejo, sea de edificación para tu vida y que no solamente lo oigas, sino que lo puedas poner por obra. Y fíjate, el tema de nuestro devocional es cómo reaccionas. Y vamos a ver cómo reaccionó el Señor Jesucristo cuando fue llevado ante los tribunales para ser juzgado. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y fíjate, aquí vemos al Señor Jesucristo que es llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado. Y vemos que si tú lees la palabra de Dios, que en el transcurso de ese tiempo fue vituperado, fue acusado falsamente, mas sin embargo dice que aquí el Señor Jesucristo no respondió nada, de tal manera que Poncio Pilato se quedaba maravillado de que el Señor Jesucristo no se defendiera de todas las acusaciones que le estaban dando. Fíjate unos versículos más atrás. Dice ahí mismo en Mateo 26, versículo 62, dice: Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice el 63, mas Jesús callaba. Versículos anteriores dice que estaba ante el concilio y le estaban vituperando, levantando falso testimonio, mas él cayó. ¿Y cómo podemos ser? Casi todos buscamos tener un amigo, alguien en quien confiar, pero para eso necesitamos ser bondadosos, ser serviciales, ser amigables. Dice ahí en Proverbios 18:24, hay amigos que son más que hermanos. Pero cuando buscamos una actitud de estar siempre a la defensiva, de estar siempre peleando, perdemos los amigos. Pero para poderlos ganar tenemos que ser serviciales, amigables. Dice la palabra de Dios que seamos mansos y humildes de corazón. Dice 1 Pedro 2:23, nos cuenta cómo Jesús actuaba durante sus juicios, diciendo: cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Fíjate, el Señor Jesucristo estaba ante el tribunal y Él podía haber mandado millares de ángeles que bajaran por Él y lo rescataran del juicio que le estaban haciendo. Porque no solamente se conformaron con levantarle falso testimonio, sino que lo golpearon, lo escupieron. Mas sin embargo dice que Jesús no abrió su boca. Dice, mientras Pilato interrogaba a Jesús, éste podía haberle ordenado a los ángeles del cielo que bajaran de la tierra y lo rescataran en el instante. Pero Jesús soportó el juicio en silencio. ¿Quién estaba en control de la situación? ¿Poncio Pilato o Jesús? ¿Cómo reaccionas tú cuando están levantando falso testimonio, o cuando están hablando mal de ti, o cuando te están acusando de algo? ¿Cuál es la reacción que tú tienes? Yo creo que la naturaleza humana es fácilmente responder, es buscar venganza, es irse a veces hasta los golpes, o buscar la manera de vengarte de aquella persona
que está vituperando, que está hablando en contra de ti. Pero dice que Jesús se quedó callado y dice que Él dejaba el juicio a aquel que es el juez, a nuestro Dios. Que Él dejaba las cosas en manos de Dios para que Él se hiciera cargo y diera el castigo a quien se merecía el castigo. Que fuera justo a quien merecía justicia. Dice, en vez de contraatacar a Pilatos, Jesús tomó el control de la situación, prefiriendo quedarse en silencio. Él no necesitaba contraatacar los insultos de Pilato, porque él sabía exactamente quién era él. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Tú sabes exactamente quién eres? Tú sabes que eres hijo del Dios de justicia. Dice que tenemos un abogado. Así que cuando estén levantando falso testimonio o cuando te estén atacando, dice que lo dejes en las manos de Dios. Que no contestes, porque así, si tú empiezas a actuar, tú estás haciendo justicia. Y Dios ya no va a poder hacer justicia por ti. Mas cuando tú callas y dejas todo en las manos de Dios, Dios empieza a hacer justicia por ti. Y quizás tú dirás, no es fácil de hacer, porque yo tengo la razón, porque ellos me están levantando falso testimonio. Pero cuando tú dejas todo en las manos de Dios, Él te ayuda a que tú puedas pasar esa prueba, que tú lo puedas soportar. Dice, ¿cómo podemos definir la palabra mansedumbre? La palabra griega para mansedumbre es praus, que significa poder bajo control. Esta palabra es usada para describir a un caballo salvaje que ha sido domado. El caballo domado sigue teniendo el mismo poder y la misma energía como cuando era salvaje, pero ahora que ha sido domado ya puede serle útil a su dueño. Ser manso no significa ser débil, y muchas veces confundimos la palabra mansedumbre cuando dice Jesús aquí en su palabra que seamos mansos y humildes de corazón. Se confunde la palabra mansedumbre con ser débil, pero dice el caballo salvaje tiene que ser domado, y ya cuando es domado tiene el mismo carácter, pero ya puede tener control, autocontrol de sí mismo, ya está bajo control. Es lo que significa la palabra mansedumbre, estar bajo control. Cuando tú estás bajo control, tienes el mismo carácter, pero sabes cómo actuar, en qué momento puedes actuar. Dice, solo 2 personas en la Biblia son llamados mansos. Uno es nuestro Señor Jesucristo y otro es Moisés. Y si tú lees la historia de estos 2 hombres, serán de un carácter fuerte, de un carácter explosivo, pero dice que eran mansos y humildes de corazón. Solamente a estas 2 personas en la Biblia se les llamó mansos. Dice Filipenses 4:5, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Esencialmente, la mansedumbre es cómo reaccionas con otras personas, es decir, responder amablemente en vez de simplemente reaccionar contra ellas. ¿Qué es la mansedumbre? Dice, es decir, responder amablemente, en lugar de responder violentamente o enojados o contestándoles mal. Esa es la mansedumbre, no es ser débil, es usar la sabiduría y saber cómo contestar o cómo responder a aquel problema que está sucediendo en ese momento. La mansedumbre es tener una mano fuerte, pero con un toque suave.
es tener un corazón compasivo hacia otros a pesar de sus debilidades y limitaciones. Una persona gentil habla verdad, aun cuando la verdad sea dolorosa, pero controla su tono de voz para que la verdad sea bien recibida. ¿Te estás dando cuenta qué significa la palabra mansedumbre? Es hablar fuerte, pero con un tono de voz suave para que la verdad pueda ser bien recibida. Yo creo que si una persona te está hablando fuerte, pero te está atacando, tú no vas a recibir esa verdad. Pero cuando una persona te habla fuerte, con autoridad, pero con un tono suave, tú vas a recibir lo que esa persona te esté diciendo. Y es lo que significa la palabra mansedumbre. Hablar con un tono de voz suave. Un líder puritano que se llama Jonathan Edwards se refirió a la mansedumbre como el espíritu cristiano. Todos aquellos que son verdaderamente piadosos y discípulos de Cristo tienen un espíritu gentil en ellos. Aunque mucha gente considera la gentileza una debilidad, la mansedumbre es la actitud de corazón que acepta el trato del Señor como bueno, perfecto y aceptable, y no se presta más a pleitos ni rebeldías. La mansedumbre, este hombre lo define como el espíritu cristiano. Es un fruto del espíritu que debemos tener como cristianos. Saber cuándo contestar, cómo contestar, para que ese problema pueda ser solucionado. Dice en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Jesús era Dios manifestado en carne, y Él tenía el poder, Él tenía la autoridad para crear una galaxia y que viniera en defensa de Él. Pero Él sabía el propósito por el cual había sido llamado, y Él tenía ese fruto del Espíritu que le permitía tener el control total de la situación en la que Él estuviera. Como hombre, Él escogió completamente ponerse a disposición de su Padre y del Espíritu Santo. Él demostró un poder extraordinario. Muchas veces creemos que Jesús, que su poder es mandar traer ángeles, mandar traer, destruir todo. Pero Él demostró su poder al venir a convertirse en hombre y saber tener bajo control la carne. Ese era su poder extraordinario, que Él nos enseñó a dominar nuestra carne y empezar a poner en práctica todos los frutos del Espíritu. Y uno de ellos fue la mansedumbre. Qué difícil es estar frente a unas personas y que te estén golpeando y que te estén escupiendo y que te estén dando cachetadas. Qué difícil es y no responder a todos esos golpes. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía el control de la situación y Él dejó la justicia a su Padre. Dice, como fruto del Espíritu Santo hoy en día, la mansedumbre es ignorada por la mayoría de la gente. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos promete en el libro de Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora te fijas la importancia de poner en práctica este fruto del Espíritu Santo, porque dice que los mansos son los que van a heredar la tierra, no los que se defienden, no los que están al tú por tú, no los que prefieren hacer justicia por sí mismos. Dice, solo los mansos van a heredar la tierra. La mansedumbre era algo natural para Jesús, pero para muchos de nosotros no nos viene tan naturalmente. Tenemos que aprender a ser gentiles,
Tenemos que empezar a menguar nuestra carne para que los frutos del Espíritu puedan empezar a actuar, a ser eficaces en nosotros mismos. Una de las razones por la cual mucha gente siente un cansancio emocional es que no son personas gentiles. ¿Por qué? Porque siempre están demandando, siempre están juzgando, siempre se están quejando, siempre y muy rara vez tratan con respeto a las personas. Pero para Jesucristo, el ser mansos y humildes de corazón es muy importante. Porque si tú no eres manso y si tú no eres humilde de corazón, no vas a heredar la tierra. Cuando Moisés se encontraba en el desierto, dice que golpeó la piedra y por esa causa no entró a la tierra prometida. ¿Te fijas la importancia de aprender a ser mansos y dejar tus situaciones bajo el control de Dios? Quizás sea muy difícil cuando tú te encuentres en una situación en la que estén hablando mal de ti o estén levantando falso testimonio y no ir a contestar, pero a veces es mejor quedarse callados. Y es entonces cuando Dios empieza a actuar y a poner las cosas en su lugar. Dice una pregunta: ¿te das cuenta cuán importante es la mansedumbre para vivir una vida tranquila y saludable? Así que evalúa tu vida y hazte una pregunta: ¿con quién necesitas ser amable, más dulce y más gentil? Evalúate a ti mismo y hazte esta pregunta: ¿qué es lo que necesitamos cambiar para empezar a tener dominio propio y no reaccionar enojados o al instante ante una situación, sino detenernos a pensar y preguntarle a Dios: ¿qué es lo que me quieres enseñar con esta situación que está pasando? Y ayúdame a arreglar esta situación de manera que las dos partes podamos quedar en paz. Así que evalúa tu vida y empieza a actuar. Empieza a ser gentil, empieza a ser amable y empieza a poner en práctica este fruto del Espíritu que es la mansedumbre. Espero que este pequeño consejo sea de bendición para tu vida y que pueda edificarte. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.